¿Cuánto te va a dar eso? Me daría 0. 0, porque vos tenés, como es un conductor, toda la carga la tenés concentrada en la superficie. Ah, de una, listo, ya está, ya lo vi. Lo ¿Entendés? vi. Sí, 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 sí. lo vi. De hecho, eso responde lo del el inciso C. ¿Qué pasa si el movimiento lo haces de un punto a otro en el interior de la esfera hueca? Te pasa lo Claro, mismo, digamos, ¿no? de una, de una, de una. Em, Dice, el D está bueno, dice. Desde un punto de vista, no, desde un punto P, dice, fuera de la esfera. Chum. Desde un punto P, fuera de la esfera, dice, porque que pasa por cualquier trayectoria que pueda pasar inclusive por puntos internos de la esfera y regresa nuevamente a P, ¿no? Eso es aplicar directamente esto que decíamos recién. El tipo va y viene empezando y terminando en el mismo punto. Entonces, si empieza y se termina en el mismo punto, directamente entonces el trabajo es 0, porque no importa por dónde vaya, importa solamente el punto inicial y el punto final. Esto en condiciones estáticas, ¿no? Está claro eso. ¿Y qué dirías de la última condición? Esa la dejo para que piensen un poquito y después me responden. Pero, ¿qué ocurre si en las condiciones, qué pasa con los inicios anteriores si en vez de que sea una esfera, em, esta esfera conductora, por ejemplo, nos preguntan si esta esfera, por ejemplo, no tendría estas condiciones, por ejemplo. Si en vez de ser hueca sea todo maciza, por ejemplo, ¿cómo sería? Está algo mal escrito eso, pero es así. ¿Cambiaría algo? ¿Y por qué? El campo dentro del juez sería nulo, como Sería sería. siguiendo en uno, ¿no? Porque nosotros estamos en condiciones estáticas y nuestras cargas se van afuera. Si tendríamos cargas adentro, se acelerarían, ¿no? Porque aparecería una fuerza y ya me voy de la condición estática, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Profe, entonces si fuese no conductora, hay un campo en la superficie exterior y otro en la interior. Si sería una superficie no conductora, guarda con eso. No es que tenga un campo afuera y un campo adentro. Bueno, en realidad estoy entendiendo, a ver, me gustó esa pregunta. Si vos tenés una superficie no conductora, por ejemplo, que sea, por ejemplo, tenga una densidad volumétrica de cargas, ¿me decís? ¿Te sigo con el análisis? Sí, sí. Bien, entonces, vos tenés acá dos zonas. Vamos a ver que tenés la zona 1 de distribución y tenés una zona 2. ¿Sí? Para poder evaluar el campo eléctrico, vos acordate, el potencial eléctrico, vos tenés que venir desde fuera hacia adentro. Entonces, vos vas a venir y vas a pasar, como dijiste, efectivamente, si venís de afuera hacia adentro, vas a venir desde el infinito hasta acá. ¿Por qué? Porque en la zona 2 el campo eléctrico tiene un comportamiento, o sea, tiene una expresión matemática, y esa es que varía con el cuadrado de la distancia, disminuye a medida que yo me alejo. Entonces, voy a tener que evaluar el potencial cuando vengo del infinito a esta zona, justo a este punto, ¿sí? Y luego, del punto de afuera, de ahí hacia acá adentro. Vamos a suponer que esto es R, esto es 0, esto es una R, ¿no? Perdón. Y esto es el infinito, o sea que tengo dos situaciones. Yo vengo del infinito a R y de R a 0, ¿sí? En ambos, el campo eléctrico no es nulo, ¿no? O sea, acá esta tiene un cierto ρ. Puede ser constante o no, pero tiene un cierto ρ. Entonces, yo voy a tener una expresión de potencial eléctrico cuando vengo desde el infinito hasta acá, ¿no? Y luego desde acá hasta 0, pasando por dos zonas. Entonces voy a tener una distribución, una función de potencial eléctrica que va a ser una función por parte, ¿no? Del infinito hasta R y otra de R a 0, de la misma manera que el potencial eléctrico. Entonces, la integral, ¿sí? A ver si está acá. Esta integral que tengo acá, ¿sí? Esa integral que tengo ahí, para venir desde el infinito a 0 acá, va a ser una suma de dos cosas. Vengo del infinito hasta R grande y de R grande a R, para poder calcular la diferencia de potencial entre un punto que se encuentra en el infinito y un punto que se encuentra adentro de la esfera o justo hasta 0.
Si vos querés calcular el potencial, por ejemplo, eso si querés calcular el potencial, por ejemplo, en un punto que tengo acá. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial, tengo dos opciones. Directamente evaluar dónde están esos dos puntos, ¿sí? Porque si vos estás en este punto, vamos a suponer que estás en este punto acá, ahí, y este punto acá. Entonces, si quiero calcular la diferencia potencial entre este punto A y este punto B, directamente vengo de A hasta B, ¿sí? Y paso por la zona donde tengo este campo eléctrico asociado a este ρ. ¿Por qué? Porque acá dentro de esta superficie volumétrica, ¿sí? De esta superficie que tiene una densidad volumétrica de carga, el campo eléctrico no es nulo. Si el campo eléctrico fuese cero, esos dos puntos están al mismo potencial y no hay trabajo. Pero como tenés una distribución de carga, el campo eléctrico no es cero, y si fuese constante va lineal. ¿Te acordás que lo vimos? Es un ρ por R dividido 3 epsilon 0, ¿no? Creo que daba. Entonces, como el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad volumétrica de carga, no es nulo, por ende, hay trabajo para poder llevar una carga de A hasta B. No sé si fue mucho lo que dije, no sé si se entendió la idea. En este caso estamos hablando de... No es una esfera metálica. No, ahí lo que me preguntaban recién era de una esfera no conductora. Sí, por eso no quería marearlos. O sea, este ejercicio en particular habla de una esfera conductora, hueca, ¿no? ¿Sí? Todo esto que hice acá es para el caso de de un aislante, digamos, ¿no? No sé si respondí, Alejandro, creo que me habías preguntado. ¿O no? No yo, profe, pero sí, sí. Ah, que no me aparece acá, mil disculpas. Juan Pablo. Sí, sí. Bueno, y por último, estos son como algunos conceptos preliminares, ¿sí? Ahora ustedes tienen que poner los cálculos, digamos, para ver las cosas. Esto es un sistema súper simple, que lo que tenemos son dos grandes placas conductoras paralelas, que se encuentran separadas, en este caso dice, por una distancia de 10 centímetros, y lo que me dice es que tienen cargas iguales y opuestas. Dice sobre un electrón que se encuentra en un punto entre las placas, la fuerza de tanto. Dice cuál es la diferencia de potencia entre las placas. Muy simple. Pero fíjense, algo muy importante. El hecho de que yo etiquete esta placa, ¿sí? Con cargas positivas, ¿sí? Así como está acá. Y las cargas negativas de este lado. Hay una conclusión importante que por ahí no sé si salió, pero fíjense, si yo defino este cero que tengo definido en el infinito, y yo vengo en contra del campo, ¿sí? Si yo vengo en contra del campo, yo cuando vengo desde el cero hacia adentro, digamos, estoy aumentando el potencial, ¿sí? Si yo libero la carga, ¿sí? Está claro que el campo eléctrico acelera y me la lleva. Se la lleva al infinito, la carga esa que tengo de prueba ahí o la que estoy analizando, ¿no? Entonces, lo interesante que tiene eso es que las líneas de campo, ¿qué dirección? Ahora es como que me va a dar un comportamiento el potencial eléctrico. Me va a dar una suerte de comportamiento de mis líneas de campo. ¿Cómo se comportarán las líneas de campo? Y las líneas de campo van a venir siempre de los potenciales, de un potencial más alto a un potencial más bajo, ¿sí? Si yo vengo, por ejemplo, este es mi punto A, y este es mi punto B, ¿no? Bueno, ahí tengo que ver si la etiqueta es esa, ¿no? A ver. Tienen que tener cuidado con las etiquetas, ¿eh? Analicemos la expresión. Fíjense, ¿cómo estoy calculando acá esta diferencia de potencial entre las dos placas? ¿Cómo estoy haciendo? Estoy poniendo una carga, ¿sí?
¿Me siguen? Que va en contra del campo desde un punto A a un punto B. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué está haciendo? Yo quiero ver la diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Sí? Y el inicial es este, y el final es este. Entonces, ¿dónde estoy originalmente? Por eso tengo que ver las etiquetas. Empiezo en A y termino en B. ¿Sí? Entonces, posiblemente esto es así. Yo empiezo en A, voy acá abajo, y termino en B. Lo voy a explicar despacito. ¿Sí? Y yo vengo desde A hasta B. ¿Está claro? Cuando vengo de A hasta B, lo que tengo asociado ahí, ¿sí? Entonces es ese diferencial L, un poco lo que discutí hace un rato, ¿no? Que viene de derecha a izquierda. Pero por otro lado, el campo eléctrico como está dibujado ahí, va de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, este R, que es la dirección, es el campo que depende de R, es como que yo pongo mi 0 acá, de campo, ¿no? ¿Sí? Y viene para acá mi diferencial R, ¿no? Entonces, fíjense, yo cuando hago este producto escalar, este producto vector que hago, fíjense, tengo que hacer este E por diferencial L, ¿sí? Eso aparece en mi coseno de 180 que les decía, aparece el -1 que me borra este menos, pero debe aparecer porque diferencial R con diferenciales son opuestos, entonces me queda ese menos. Por eso me va a quedar menos C por menos C por D, directamente, donde D es el módulo de ese diferencial R. ¿Sí? O sea, que el delta B yo lo puedo calcular como menos C por diferencial D. Ahora, fíjense también que depende de dónde vaya el potencial, la diferencia de potencial me cambia de signo. ¿Sí? Si yo mido, yo hago hacer BB menos BA, es el opuesto de hacer BA menos BB. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque el camino recorrido, ¿sí? Si yo voy de A hasta B y vuelvo hasta A nuevamente, ¿sí? Me tiene que dar 0. Entonces, si yo voy hasta un lado positivo, el otro me da el negativo para que me dé 0. ¿Sí? O sea que tengo que tener cuidado de dónde a dónde estoy tomando, dónde pongo mi 0 para poder evaluar la diferencia de potencial. Esto es como lo mismo que yo tuviese una fuente y puedo decir subo el potencial o bajo el potencial dependiendo de si tomo mi punto A en un lado y el punto B o voy de B hasta A. ¿Sí? O sea que hacer BB menos BA es exactamente hacer BA menos BB con signo opuesto. ¿Está bien? Bueno, ahí con los datos de problema ya pueden calcular y lo que me piden son dibujar las superficies equipotenciales. Obviamente ahí están dibujadas algunas adentro de la placa. ¿Sí? Pero en realidad todas estas líneas, ¿sí? Son líneas que es como que me van a cerrar acá. Líneas que si yo me muevo a través de esas superficies me van a dar trabajo nulo, como dijimos antes. ¿Sí? Y en esta zona que tengo acá adentro me genera un buen campo eléctrico, más o menos de líneas equidistantes, o me genera un campo eléctrico más o menos constante. Y ese campo eléctrico constante que tengo ahí me va a poner líneas de superficies equipotenciales, digamos que van a ser perpendiculares a líneas de campo. ¿Ok? Bueno, esto es más simple, la relación más simple entre el potencial y el campo eléctrico. Y una última cosita interesante es que hay un ejercicio en el cual ustedes los que tienen ahí es lo siguiente. Fíjense que tienen una carga, ustedes, pregunta, ¿cuánta carga le tengo que comunicar a una esfera metálica, dice aislada, de 1 metro de radio,
un potencial de 1 por 10 a la 6 de 1 mega volt, ¿no? Y te pregunta hacer lo mismo para una esfera de 1 centímetro de radio. Y lo que nos pregunta es, ¿qué objeto tiene usar una esfera grande en un generador? Se puede obtener el mismo potencial con una carga menor usando una esfera más pequeña, ¿no? Entonces, lo que entra en juego ahí es lo siguiente. Si yo estoy en condiciones, por ejemplo, acá lo que tengo es un conductor, fíjense, que tiene una cierta punta, que es como una pelotita, ¿sí? Y tengo otro acá, y ambos están unidos. El hecho de que estén unidos lo que me dice es que la carga se va a repartir, digamos, en Q1 y Q2. ¿Sí? Esto es como una analogía de un conductor que tiene una forma cualquiera. Vamos a suponer que mi conductor es una cosa así en realidad. Es una chapa o un... Si yo lo corto me da como una especie de chapa. O si lo veo en 3 dimensiones como algo totalmente así. ¿Sí? Y esto es un modelo para poder entender. ¿Sí? Puede ser muy grande. ¿Sí? Entonces, si ambos están unidos, están pegoteados por un conductor, como está ahí, con un alambre, y este está sometido a un potencial V1, y este está sometido a un potencial V2, el hecho de que estén pegoteados, lo que me quiere, por este alambre que está acá, lo que me quiere decir es que ambos potenciales son iguales, ¿no? O sea, lo que tengo ahí es un volumen equipotencial en el espacio o una superficie equipotencial, o sea, si lo veo como una chapa, ¿no? ¿Por qué? Porque están pegoteados. Entonces, fíjense, lo interesante de esto es que en el primer caso, si yo calculo el potencial ahí, el potencial dado por esta pequeña esferita, digamos en 3 dimensiones, es directamente K por Q dividido R1. ¿Sí? Y para la esferita 2 es K por Q dividido R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es un metal, ¿sí? O es un conductor, ¿sí? Esto me genera una superficie equipotencial dado que el campo eléctrico dentro me da 0. ¿Sí? No hay trabajo, como habíamos discutido, para venir con una carga desde afuera hacia adentro. Entonces toda ella es una pelotita equipotencial, con un potencial que es K por la carga dividido R. Pero como están pegados, ¿sí? Y el V1 es igual al V2, si yo puedo generar esa expresión que está ahí. ¿Sí? Si trabajamos un poquito, esto es exactamente que nos quede Q1 dividido Q2, directamente R1 sobre R2. ¿Sí? Por un lado, capaz que eso no nos dice nada. Pero fíjense que lo interesante de esto es si nosotros vemos la densidad, ¿sí? La densidad superficial de carga concentrada. Si yo veo como densidad superficial de carga, fíjense, en este pedacito más chiquitito, sigma, que es la cantidad de carga por el área, dividido el área, digamos, ¿no? Que es 4pi R1 cuadrado, se ve acá. O sea, es la carga dividido el área de la pelota esa, si yo la forraría, me queda 4pi R cuadrado. Lo divido por el sigma, si yo hago sigma 1 y divido sigma 2, fíjense, y trayendo a colación lo que es Q1 sobre Q2, si los pongo acá, que Q1 sobre Q2, lo saqué de la condición de que los potenciales son los mismos, me queda que sigma 1 dividido sigma 2 es igual a R2 sobre R1. ¿Sí? Entonces, ¿qué interpretación física tiene eso? Sigma es la cantidad de carga por unidad de área de la partícula más chiquita. Sigma 2 es la cantidad de carga, ¿sí? Por unidad de área de la pelotita más grande que están unidas por ese alambre. R2 es el radio de la pelota más grande y R1 es de la pelota más chica. Entonces, R2 sobre R1 está claro que es mayor a 1. ¿Sí? Porque R2 es más grande que R1. O sea, es un número que es mayor a 1. Y sigma 1, por ende, es mayor que sigma 2. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que estoy concentrando más la carga en los puntos en ese punto donde tengo como una
un radio más chiquito. O sea, en el radio más chico estoy concentrando más carga. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque por más que sea el mismo potencial, ¿sí? Donde yo vea un lugar más, más puntudo, voy a tener una concentración mayor de carga. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque algo interesante, un agente que no aparece acá es el campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿sí? Va a depender de sigma y va a ser mayor mientras sigma sea más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? El campo eléctrico acá en esta zona, ¿sí? Van a estar las líneas más apretadas y el campo eléctrico va a ser mayor, asociado más cerquita de Q1 que de Q2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de eso? Esto es lo que uno le llama a veces el efecto punta. ¿Sí? Si yo tengo una superficie cualquiera, por ejemplo, así, en lugares más, y este fuese un conductor, aunque esté todo al mismo potencial, en lugares más puntudos, ¿sí? Más finitos, es donde tengo concentrada la mayor cantidad de carga. Y la carga inclusive se puede escapar de ese metal, de ese conductor. ¿Sí? Es una experiencia que hacíamos en el laboratorio, y no sé si hay algún recursante acá, pero era lo que uno llamaba de, por ejemplo, el efecto punta, el viento eléctrico, ¿sí? Chispazos que uno veía. Fíjense que acá te dice que considera que el aire tiene es un aislante con una rigidez dieléctrica de 3 por 10 a la 6 volts por unidad de metro, esa es unidad de campo eléctrico. Y, ¿qué pasa? Cuando las puntas, cuando yo tengo algo muy puntudo, yo estoy metiendo como mucha carga ahí, por más que todos tenemos potencial, yo puedo romper la rigidez eléctrica del aislante que tengo ahí y se puede ver las chispas. ¿Sí? Estoy haciendo una transformación y de alguna manera estoy rompiendo esa condición de aislante y generando una especie, entrando en una especie de condición de conducción. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama rigidez eléctrica. Cuando estoy en condiciones de la ruptura de esa condición de aislante. Entonces, ¿cómo me conviene hacer eso? A través de tener una puntita, ¿sí? Áreas muy chiquititas dentro de mi conductor. O sea, yo lo puedo hacer de dos maneras, enchufarle mucho potencial, o lo que puedo hacer, meterle un cierto potencial y achicar muchísimo un área. De esa manera origino un gran campo eléctrico. Lo podríamos interpretar de esa manera. ¿Sí? Pero bueno, capaz que me fui mucho en la práctica, por ahí quiero verlos trabajar a ustedes. Bueno, ¿habían llegado a esos problemas? ¿Habían discutido alguna de esas cosas o fue demasiado? De hecho, debe ser el mismo principio que las pilas, lo del ¿En qué ejemplo de las sentido? placas. ¿Qué placas? Ah, ¿el de la positiva y la negativa? Sí. Mm. Sí, guarda, porque estamos acá en condiciones estáticas, ¿no? En el caso Mm, de vos después de la pila o la batería, lo que pongas, vos tenés un positivo y negativo que lo enchufás en un circuito eléctrico y lo que hace el tipo es, cuando da vuelta toda la carga, porque está circulando, genera un trabajo adentro de esa pilita para poder la carga que te llegó a una punta llevarla a otra y hacer la circulación. Ojo, ¿sí? mm, Acá estamos en condiciones estáticas. Ya nos vamos a ir a las condiciones dinámicas. Falta poquito. ¿Sí? Está bien. Bueno,